Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Unlimited Experience. Soy Leire Vega, responsable de comunicación de Unlimited Spain y voy a haceros una pequeña introducción a lo que va a ser el evento de hoy. Unlimited Experience es un evento que va a tener 8 actividades a lo largo de la jornada de hoy, de esta tarde y de la tarde de mañana. Comenzamos con esta primera sesión, cómo contribuir a los ODS de STEM y Startup. Es una sesión que va a impartir Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de Pacto Mundial. Y para hacer la introducción a este evento contamos con la presencia de Joaquín Arenas, que es presidente de Bank of America Merrill Lynch, y Manuel Lencero, CEO de Unlimited Spain. Así que les doy la bienvenida y les invito al escenario. Esperamos unos segundos a que se conecten. Hola Manuel, bienvenido. Hola. Bienvenido Joaquín. Os dejo que habléis vosotros. Vale, fantástico. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Antes de nada, pues agradeceros que estéis hoy conectados en este evento. Es un evento y sí que es complicado por el momento en el que estamos viviendo, pero creo que creo que es un reto y feliz de que vaya cumpliendo nuestras expectativas. Soy Manuel Lencero, como ha dicho Leire, soy CEO de Unlimited Spain y voy a presentaros brevemente Unlimited Experience. Unlimited Experience es un evento que realizamos por primera vez el año pasado con el objetivo de debatir sobre el concepto de éxito empresarial e impulsar el emprendimiento de impacto social y medioambiental. Desde Unlimited Spain creemos en el poder transformador de las empresas y su capacidad de generar beneficio social y medioambiental, además de rendimiento o rentabilidad económica. Por eso, siempre nos ha parecido que este evento es un ejercicio de reflexión y puesta en marcha para emprendedores y grandes empresas que quieren generar impacto positivo desde el centro de su negocio. Queremos que la generación de impacto social y medioambiental comience a verse como lo que es y lo que viene siendo, y ahora con mayor razón de ser, una nueva oportunidad de negocio y en muchos casos ligada a la innovación. Este año, gracias a Dios, volvemos a contar con la colaboración de Bank of America para organizar Unlimited Experience. Para nosotros, un partner pues inmejorable, con el que vamos de la mano hace ya años y querría agradecer de forma muy personal a todo el equipo de Bank of America y en concreto a Joaquín Arenas, su presidente, que esté con nosotros hoy y que nos siga apoyando como ha hecho en los últimos años. Así que bueno, Joaquín, bienvenido y te cedo la palabra. Fuerte abrazo. ¿Me oís bien, Manuel? Hola, Joaquín. ¿Me oís? Perfectamente. Yo creo que no, ¿no? Yo sí. ¿Sigo o...? Es que no oigo... Sí, sí. Sí que me oís. Sí, Fenomenal. Pues oye, voy a empezar porque es que yo no tengo buena recepción, pero oye, muchas gracias por contar con nosotros y invitarme a hacer la recepción. Trataré de ser breve, pero bueno, yo creo que lo que hacemos con Unlimited es muy importante para nosotros en Bank of America. En España sois fundamentalmente la organización a la que apoyamos como parte de nuestro objetivo de tener cada vez más vinculación con la sociedad y ayudar a las comunidades en las que estamos metidos. Bastante útil para otras iniciativas que tomamos en otros sitios en Europa, ¿no? Porque yo creo que el hacer esto y apoyar actividades que están en la mejor sociedad y realmente esa contribución de la empresa a la sociedad pues es muy importante. Por daros 2 o 3 ejemplos de cosas que estamos haciendo recientemente, en Francia estamos trabajando con un proyecto de microcréditos, un proveedor de microcréditos que básicamente ayuda a pequeños empresarios para lanzar negocios.
y la forma en que les ayudamos es que estamos abriendo una oficina pequeña para ellos en la Île-de-France, con la idea de nosotros dar dinero para, uno, abrir esa oficina y luego pues entrenar al staff de la oficina y todos los servicios necesarios, ¿no? Igualmente, en Alemania, una iniciativa que se llama Jump, que es para mujeres empresariales que quieran empezar a desarrollar su negocio y darles todo el apoyo, muy parecido a lo que hacéis vosotros con muchas empresas, ¿no? Y quizás en un tema donde posiblemente esas ayudas son más necesarias, en África, una asociación que se llama Acumen, que es un non-for-profit que se dedica a levantar dinero para un poco lo que se llama el patient capital, inversiones a largo plazo para ayudar a proyectos empresariales que tienen que ver un poco con necesidades importantes en esa región. Agua limpia, energía, temas de sanidad y todo esto. Con lo cual sí que hay una involucración, como veis, pues muy globalmente a nivel global, ¿no? Yo quizás la reflexión que quería hacer, porque se ha hecho mucho más importante estos temas de impacto social y de involucración de las empresas, quizás estamos en una época bastante única, ¿no? Y cuando nos vemos nosotros en un nivel global y definimos nuestro mandato, ¿no? El mandato de nuestro management y de todos los que trabajamos en Bank of America, tiene dos elementos. Por un lado es lo que llamamos nosotros hacer responsible growth, o sea, crecimiento responsable. Y crecimiento responsable es crecimiento que beneficia no solo a los accionistas en el sentido de beneficio, sino que beneficia también a los clientes, a los empleados y beneficia a las comunidades donde operamos nosotros, ¿no? Y no solo hay ese mandato, sino que hay un mandato que cada vez es más importante para las compañías, que es un poco centrarse en colaborar a alcanzar las prioridades más importantes de la sociedad, ¿no? Y ese es un mandato que parece un poco abierto, pero que es un mandato que cada vez tiene más relevancia porque nuestros clientes y nuestros empleados pues lo demandan, ¿no? Y yo antes comentaba con Manuel un poco, quizás en Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Pero y luego más específicamente en Estados Unidos, recientemente ha habido dos relevantes, como sabéis. Uno es la pandemia y ahí, pues, en el contexto de la pandemia nos hemos volcado con la sociedad un poco con colaboración de dinero, ayudando a las pequeñas y medianas empresas, ayudando a nuestros clientes y, de hecho, se ha levantado un fondo de 100 millones de dólares, de los cuales parte de ello ha venido a España en contribuciones a alimentos, en contribuciones a la Cruz Roja, en contribuciones a Cáritas. Es decir, que ahí realmente hay un compromiso con la sociedad. Pero yo creo que más importante, y quizás es un hecho que a lo mejor en España no hemos tenido tanta sensación, es el hecho de todas estas, del tema de las injusticias raciales, ¿no? Y cómo ha puesto en el punto de mira a las compañías, porque muchas veces las compañías en muchos de estos temas sociales tomaban una actitud como neutral. No sabes si hay clientes a los que no le puede gustar que te asocies más a aquellos que se quejan de las injusticias raciales y tomas una vía media. Yo creo que en este caso, en Estados Unidos, las compañías han tomado una actitud muy de colaborar, de alinearse con las peticiones de aquellos que, oye, que han hecho cosas evidentes, que clamaba una cierta injusticia racial y que hay que ayudar, ¿no? Y yo como banco hemos puesto 1.000 millones de dólares, que es una cantidad de dinero importante, en los próximos 4 años, que básicamente trabajar en temas de educación para mejorar ese tema de la injusticia racial, en temas de sanidad, en temas de vivienda y un poco asegurarse que se trabaja en esa injusticia racial y creyendo también un poco en que el diálogo es importante. Y hemos hecho una contribución importante a una institución americana que se llama el Smithsonian Institute, que es una institución muy relevante de pensamiento, de diálogo, para ayudar un poco a que todo esto se pueda trabajar y no digas, oye, pues un poco como la campaña que ha hecho Nike, ¿no? Eso han pasado del just do it al don't do it, ¿no? Y yo creo que las compañías aquí ha sido un movimiento muy importante, pero las compañías han tomado una posición, ¿no? Yo creo que si leéis, me ha parecido interesante y lo he seguido estos días, Ben & Jerry's ha sacado un manifiesto de 700 palabras, ha llamado a los toman una posición y eso es relevante, ¿no? Yo creo que
el elemento social no se puede escapar, y de ayudar a la sociedad y de la sostenibilidad no se puede escapar. Y yo creo que oye, yo como empleado del banco creo que es muy bueno que hagamos de eso una prioridad. Con lo cual, simplemente cerrar diciéndoos que es importante para nosotros, que trabajar con Unlimited es realmente algo que lo vemos relevante en el banco, y que estamos a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar. Y que vaya muy bien las sesiones. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Joaquín. Estamos encantados de tener unos partners como vosotros. Así que feliz de tus palabras, de vuestras iniciativas y para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Joaquín como a Manuel por vuestras palabras. Gracias por esta introducción. Os despido ya y damos paso a Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Pacto Mundial. Te invito a que subas al escenario. Ahí está llegando. Hola, Vanessa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por venir. Vanessa nos va a hablar de cómo puedes contribuir desde tu startup a los ODS. Ella, como decías, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, y nos comentará cuáles son las oportunidades que brindan tanto la Agenda 2030 como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para las empresas, ¿no? Algo que además vemos cada vez más importante. Si queréis realizar alguna pregunta a Vanessa, hay una columna que pone preguntas. Si nos da tiempo al final de la sesión, veremos alguna de ellas. Y bueno, Vanessa, sin más, te dejo ya que comiences. Muchas gracias. Gracias, Leire. Muchas gracias a Unlimited Spain, gracias a Manuel, gracias a Silvia por acordarse de nosotros, de Pacto Mundial. La verdad que un placer estar aquí con vosotros. Yo tengo 20 minutos para hablaros de una cosa ingente, si me apuras, que es la Agenda de la Humanidad, la Agenda 2030. Suelo hablar muy deprisa, os pido disculpas por anticipado. Tengo cierto apoyo visual para poder hablar de esto, entonces voy a compartir la pantalla con vosotros para poder acompañar de esta presentación. Como os decía, me hace mucha ilusión de manera especial poder estar con vosotros como startups, en este caso para poder hablar de los ODS y de la Agenda 2030. ¿Por qué estamos hablando nosotros de esto? Bueno, simplemente yo trabajo en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que sepáis que el Pacto Mundial es la organización de la ONU que se encarga de trabajar con el sector privado, con empresas privadas, algunas empresas públicas y con otros actores también, sindicatos, ONGs, plataformas del sector privado, universidades, etcétera, para involucrarles en los objetivos de Naciones Unidas. En este caso y actualmente, pues los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí en España somos unas 1.500 organizaciones y a nivel internacional unas 13.000 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando nos proponen hablar directamente con startups, nos damos cuenta, o yo personalmente me doy cuenta, de que muchas de las características que se os atribuyen tienen todo lo que ver con el espíritu de la Agenda 2030. Como decía Manuel al principio, al final esto va de transformar, ¿no? Y dejar de hacer las empresas este típico mantra del business as usual y empezar a hacer las cosas de manera diferente. Lo cierto es que nos movemos en un mundo en el que vivimos amenazados, atenazados y sorprendidos por un montón de amenazas y de retos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar desde los recursos naturales, acaba de pasar el Día Mundial del Medio Ambiente, son cosas que nos golpean y que por suerte cada vez están más en los medios de comunicación y en nuestras agendas, en nuestras conversaciones, toda la problemática del hambre. Este va a ser el tercer año consecutivo en que Naciones Unidas va a adelantar en su informe anual que es el tercer año en el que crece el número de personas con desnutrición severa en el mundo. Por supuesto, el cambio climático es esta amenaza en el que sabemos que fuera de la amenaza sanitaria lo que se nos viene encima sí o sí es el cambio climático. No ha desaparecido este problema, sino que simplemente hemos desenfocado para mirar a otra parte más urgente todavía, ¿no? La contaminación de las ciudades, por supuesto, la igualdad de género, problemáticas que tienen mucho que ver con la desigualdad de las personas, incluso con la explotación infantil, que hoy viene a colación o actualmente está también un poco de actualidad por el tema aquí en España, por ejemplo, de la ley contra la violencia, ¿no? Infantil, la protección de la infancia. Todas estas amenazas que se transforman en casos concretos y en retos específicos es lo que nos rodea, lo que rodea a los negocios y a las personas que, como vosotros, queréis emprender una nueva actividad, ¿no? Lo que está claro es que necesitamos una transformación, como decía desde el primer momento, y yo creo que vuestras ideas, vuestras empresas, vuestros proyectos pueden ser una palanca muy buena, muy oportuna, porque en cierto modo, tal y como yo os imagino, tenéis unas ideas ligadas a la innovación, a la capacidad de transformación, a la orientación hacia el cliente y las personas,
y todo este tipo de inputs es un conjunto de factores favorable que os predispone, ¿no?, para poder hacer una contribución interesante a la Agenda 2030 y llevar a cabo unos negocios que, como dicen en Naciones Unidas, sea as a force of good, ¿no? Es decir, que no solamente tengamos unas empresas o un sistema empresarial parte del problema, sino que sean parte de la solución, ¿no? Entonces sí que sería muy interesante aplicar estas características que son propias a favor de este marco, ¿no? Porque a la hora de crear ese impacto positivo se pueden fijar diferentes modelos y, sin embargo, nosotros desde el Pacto Mundial lo que abogamos es que ese modelo hacia el cual se orienten esos impactos positivos sea la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es la agenda de la humanidad, ¿no? Esta agenda, no sé si sabéis, está compuesta por estos 17 objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, son 17, son muchos, y a su vez tienen dentro de cada uno de estos objetivos por temáticas un total de 169 metas. ¿Qué ocurre? Ocurre que estos objetivos, esta agenda, este programa se aprobó por Naciones Unidas, un concreto de 193 países, en el mes de septiembre del año 2015, ¿no? En principio, como sabéis, Naciones Unidas es un organismo orientado y formado por países, pero desde este momento, y ya con unos meses de antelación, se declaró absolutamente incapaz, o por decirlo en positivo, ¿no?, reconocieron que ante la envergadura de los retos y la urgencia de nuestras necesidades como personas y como planeta, como sistema económico, etcétera, estos retos eran tan grandes y tan ambiciosos que es imposible alcanzarlos en solitario. No hay un país, ni siquiera una coalición de países que pueda hacerlo, ni siquiera todos los países de Naciones Unidas podrán alcanzarlo en el tiempo en el que lo necesitamos. Y dentro de este concepto, de esta aceptación, el sector privado, todas las empresas se fueron reconocidas como agentes de desarrollo. En numerosos documentos que tienen que ver con la Agenda 2030 y con otros programas como el cambio climático, la Alianza de Marrakech, por ejemplo, hace ya unos años, se reconoce que sin la ayuda del sector privado, sin su contribución, será imposible, ¿no? Como veis aquí en pantalla, tenemos adelante lo que son todos los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, es verdad que son muchos, pero es verdad que es una agenda muy completa. Esto abarca desde las necesidades básicas del desarrollo, desde las necesidades imprescindibles de lo que entendemos por el planeta, pero desagregados también por ecosistemas, los océanos por una parte, la biodiversidad terrestre por otra, el clima por otra, ¿no? Y también otros conceptos nuevos en los que han sido integrados en la agenda de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ningún país, y esto es muy importante, ningún país en todo el mundo tiene un límite, está cubierto, no ha alcanzado su límite de desarrollo. Es decir, este es un concepto en el que todos los países, incluso los que se presentan como más avanzados, tienen por delante un camino a desarrollar en estos objetivos, ya sean ciudades, ya sean igualdad de género, ya sean cuestiones de consumo responsable, etcétera, ¿no? Entonces, estos son todos estos objetivos que, como digo, sabemos que son muchos, pero son todos muy necesarios, ¿no? Esta agenda, la ventaja que tiene, aparte de que, como os digo, es la agenda de la humanidad, está aprobada por todos los países y es el gran marco de desarrollo, contempla esa dimensión social, esa triple dimensión del desarrollo sostenible clásica, si me apuráis, que pasa por la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Esta separación que a nivel gráfico simplemente os presento aquí es una separación tramposa, ¿vale? Es una especie de división temática para facilitar o para divulgar un poco en qué consisten estos objetivos. En realidad, el espíritu de la agenda es que es universal, que es transversal, es decir, afectar positivamente o desfavorablemente sobre uno de esos objetivos vincula a otros objetivos, en ocasiones es a todos, en ocasiones es a varios, pero en cualquier caso es muy transversal y sobre todo es indivisible. A nivel temático sí que se puede hacer una aproximación, pues hombre, los objetivos que tienen que ver con el agua, con el océano, con el clima, tienen una clara dimensión medioambiental, pero no es entender, y quiero dejar claro que no es una clasificación ni homologada ni estructurada por Naciones Unidas, sino que sobre todo la agenda es universal y transversal. Como os decía, este espaldarazo del sector privado de las empresas viene dada directamente por Naciones Unidas y es muy importante que todos nos sintamos no solo como ciudadanos, como votantes, sino que nos sintamos agentes de desarrollo y que seamos capaces de asegurarnos en las decisiones que tomamos a nivel empresarial. Y el dar comienzo a un negocio nuevo es una decisión muy importante, y orientar el propósito de las empresas hacia cuál va a ser verdaderamente su finalidad y cómo van a ser esos métodos para sacar adelante ese propósito es clave para generar un impacto positivo tanto para la sociedad y el planeta como para los beneficios de la empresa. Es muy importante también tener en cuenta que ahora vivimos también, antes se hacía una referencia a la problemática, a las protestas por las cuestiones raciales. El otro tema de actualidad que también se mencionaba, el impacto de la COVID como crisis sanitaria. Naciones Unidas entiende, y así también se está desvelando desde la Unión Europea, que ha hecho un giro y un reconocimiento específico a la Agenda 2030 en sus últimas políticas,
que esa salida a esta crisis, en este caso me refiero a la crisis sanitaria, ha de hacerse con ese mismo espíritu transformador. Es decir, la recuperación económica y social no puede hacerse reconstruyendo y recuperando lo que teníamos previamente, sino que lo que tenemos que hacer es no perder de vista el objetivo de esta agenda, que caducará en el año 2030, y tenemos que reconstruir y transformar bajo esos pilares de la Agenda 2030. Todos los acuerdos que tienen que ver con el cambio climático, acuerdos de París, pero también las desigualdades, garantías de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el core de las empresas y ese movilizar ese motor económico a favor de esta transformación, ¿no? No voy a detenerme en esto, es evidente que, como os decía, los 17 ODS que contienen 169 metas, pues dentro de estas metas, lógicamente, hay algunas que están pensadas para todos los agentes de desarrollo, pero algunas son más aptas para ser trabajadas por las empresas que otras, lógicamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud y el bienestar, se contempla el uso de los productos químicos y la contaminación que se genera. Por supuesto, las empresas tienen un papel muy importante, así lo estamos potenciando de manera específica en España, para garantizar la participación de las mujeres y lograr en esta meta 5.5 la igualdad de trabajo y representación a nivel empresarial. Por supuesto, el uso de la energía que se hace tiene también mucho que ver con el consumo empresarial industrial que se utiliza desde el sector privado. Evidentemente, todas las empresas creen que tienen mucho o su primer objetivo a trabajar es el objetivo número 8 del trabajo decente y crecimiento económico, pero ojo, que os invito a que cuando superviséis o leáis detenidamente estos objetivos, veréis que el objetivo 8 es uno de esos objetivos sorpresa, ¿no? Como yo digo, en el que el título resume lo que contiene, pero contiene mucho más de lo que parece, ¿no? Ese título. En cualquier caso, está claro que los derechos laborales y los entornos de trabajo seguros y justos, con remuneraciones adecuadas, con cómo se va a recuperar, por ejemplo, vuelvo a la actualidad, a la crisis de la COVID, cómo proteger los derechos laborales aún dentro de este escenario de incertidumbre, también es uno de los inputs o de las necesidades que nos marca la agenda, ¿no? Mucho que decir las empresas en el ámbito de las ciudades, por supuesto. En el punto número 12, el objetivo 12, que habla de la producción y el consumo responsable, aquí es en el único sitio, digamos, donde se resume o se recoge de manera literal la necesidad de que las empresas reporten, hagan esa comunicación con sus grupos de interés de qué están haciendo a favor de la Agenda 2030, ¿no? Pero no obstante, hay otras metas dentro de este objetivo, como lo que tiene que ver con economía circular, cómo desacoplar, por decirlo de alguna manera, este vínculo que parece inherente al progreso, ¿no? Que es la producción económica con el desgaste de los recursos naturales. Esto está también recogido en distintos puntos de la Agenda 2030, en concreto dentro de este ODS número 12. Por supuesto, dentro de la gestión sostenible de los grupos de la biodiversidad. Muy importante la corrupción, hablaremos luego también del coste que supone o del ahorro que supondría trabajar la corrupción y la transparencia. Y para no quiero, claro, yo podría estar hablando de esto horas porque nosotros en el Pacto Mundial pues llevamos 5 años trabajando prácticamente solo en esto. Pero quiero deciros, para todos los que podáis pensaros, ¿no? cómo adecuar vuestro negocio dentro del marco de esta agenda, que en estos 4 años que desde que se aprobó, por decirlo de alguna manera, y entró en funcionamiento, ¿no? El marco de la Agenda 2030 para las empresas españolas se ha convertido en el marco para la sostenibilidad. Ya se reporta así, las formaciones se hacen en esta manera, las herramientas que tienen que ver con la antigua RSE, el compromiso empresarial. Las empresas de nuestro país y de muchos más países del mundo han identificado que los ODS son su marco para la gestión empresarial, ¿vale? Fuera de eso, es cierto que los ODS siguen siendo poco conocidos por el conjunto de la población. Hace 2 años se hizo una encuesta, se incluyó una pregunta en el CIS en el que se decía que solamente un 13% de la población sabía lo que eran los ODS. Yo me imagino que este dato habría cambiado a día de hoy, pero lo cierto es que ese es el dato oficial que tenemos. Y es verdad que cada vez más en todos los mecanismos legislativos y todos los avances a nivel de gobernanza pública que se están llevando a cabo sobre la Agenda 2030, esa dimensión empresarial está teniéndose siempre en cuenta, ¿vale? Cada vez más todas las instancias reconocen el papel de las empresas. Quiero centrarme para que Silvia no me mate y para poder dejar unas píldoras sobre el contenido clave, ¿no? Hablar un poco de los beneficios que suponen los ODS para la gestión empresarial, independientemente del tamaño de las organizaciones, independientemente del propósito, del origen del sector, no importa, ¿vale? Hay una serie de datos que tienen que ver con cómo estas empresas
pueden llegar a obtener un beneficio económico, cómo las economías en su conjunto pueden llegar a obtener un beneficio económico, y deciros claramente que incluso Naciones Unidas reconoce que el objetivo de la empresa no es contribuir filantrópicamente a los ODS, sino que el objetivo de la empresa es encontrar oportunidades de negocio, o uno de sus objetivos, mejor dicho, es encontrar oportunidades de negocio en el desarrollo sostenible. Que hacen falta muchas cosas que tienen que ver con las empresas, incluidas empresas como las vuestras, muy basadas en la innovación, muy basadas en la orientación a las personas, a dar soluciones, a responder con agilidad a los problemas, y que ahí puede haber un gran, en ese gap puede haber una gran oportunidad de negocio. Por ejemplo, se sabe que a nivel global supondría, por ejemplo, alcanzar la Agenda 2030 un aumento del PIB mundial de 12 billones de dólares solo en 4 sectores. Esos son los primeros datos que se sacaron a nivel económico, que cuantificaban el beneficio de la Agenda 2030, ¿vale? Y ya tienen un par de años, así también os lo digo, ¿no? En estos 4 sectores que ahora veremos, se estima que se podrían crear 380 millones de empleos a nivel mundial, que ya serían empleos verdes, por decirlo de alguna manera, empleos justos orientados al desarrollo. Muchas de estas oportunidades de estos 4 sectores es cierto que están vinculados a países en vías de desarrollo, pero no solamente, y de hecho, conforme han ido pasando los meses y va habiendo nuevas necesidades, estas oportunidades van a proliferar también en países como el nuestro, o países de los que siempre se presentan como desarrollados, por ejemplo, los países del norte de Europa, ¿no? Por poneros un caso, lo que se denomina el cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? De acabar con esa desigualdad, supondría 28 billones con B de dólares ligados a esta oportunidad de negocio, ¿vale? Como luego os puede facilitar la presentación, sé que no lo veis muy bien, pero bueno, esos 4 sectores clave que os comentaba eran la alimentación y la agricultura, por un lado, las ciudades, por otro, lo que tiene que ver con las energías y los materiales, y por otra parte la salud y el bienestar, que hoy lamentablemente, por decirlo de alguna manera, está de moda, ¿no? O sea, qué manera puede haber desde control del tabaquismo, desde la gestión de los programas de obesidad, que también es salud, desde la telemedicina, el diagnóstico remoto, no solamente esto que en un principio había para la telemedicina en países en vías de desarrollo, ¿no? Cómo diagnosticar, apoyar a esos médicos de campo, está claro que también se están desarrollando en países de los que llamamos desarrollados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entre esto, ¿qué puedo deciros? Por ejemplo, hablando del tema de la salud, este monitoreo remoto de pacientes puede generar oportunidades de negocio de hasta 440.000 millones de dólares, ¿no? En el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, 300.000 millones de dólares. La reducción de los residuos en la cadena alimentaria, una cuestión que también se está trabajando bastante, entre 155 y 405 millones de dólares, ¿no? Por poner un caso. No solamente consisten las oportunidades de negocio, un poco esa cifra, no es fácil cifrar y poner números, ¿no?, económicos, cuantificar el desarrollo, pero sí que es verdad que sabemos, por ejemplo, y estos datos son mucho más recientes, los publicamos nosotros el año pasado en el mes de septiembre, cuando solemos sacar siempre una publicación sobre ODS y empresas para conmemorar el aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que, por ejemplo, la economía circular, que es una de las nuevas tendencias que se está trabajando en Europa, en España y también incluso a nivel autonómico, podría generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de euros, y en Europa hasta 1 millón de nuevos puestos de trabajo, ¿no? O sea, no solamente viene a cubrir unas necesidades muy obvias de protección medioambiental, sino también de oportunidades económicas y de generaciones de puestos de trabajo que tan necesarios son a nivel mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Contribuir al cambio climático conforme estipula el Acuerdo de París. Sabéis que hace muy poco, unos 10 días aproximadamente, salió la Ley de Transición Ecológica en nuestro país, es decir, las legislaciones también van avanzando, no muy rápidamente, pero van avanzando. Pues bien, hacer este cumplimiento del Acuerdo de París puede crear hasta 24 millones de empleos en el mundo, que no es cualquier cosa. Evidentemente, muchos van a ser destruidos o por diferentes razones, pero también tenemos esa oportunidad, ¿no?, de crear. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Se estima que en España la corrupción, que tiene relación con el objetivo número 16 de las instituciones sólidas, podría costarnos aproximadamente 90.000 millones de euros anuales, ¿vale? Casi el 8% del Producto Interior Bruto. Entonces, no solamente está el ahorro, sino también está la oportunidad de inversión, ¿no? Vanessa, soy Leire, perdona, tenemos que ir terminando porque justo después tenemos otra sesión. Me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Fenomenal. Te dejo unos Dame medio minuto segundos. y termino. Sí. Eso es. Como os pasaremos la documentación para si os interesa, hay una serie de oportunidades identificadas con sus cifras, que son estas genéricas que podéis ver, desde hacer negocio con grandes empresas, adelantarse a políticas y normativas, acceder a nuevos mercados, que en casi todos los casos tienen unas cifras muy certeras de estimación de ganancia, ¿no? Y lo único que quiero mencionaros es que desde el punto de vista de lo que suponen las startups, los nuevos proyectos que se emprenden, ¿no?, que cada vez está habiendo mayores oportunidades de
evolución, de cómo orientar desde las grandes empresas, incluso crear esos ecosistemas donde grandes empresas con universidades y con startups se encuentran en ecosistemas emprendedores favoreciendo soluciones muy interesantes, que si queréis ver algunos ejemplos o incluso presentaros a la próxima edición de los reconocimientos GoODS que promovemos, estas son las informaciones. Cada año, cada 2 años les otorgamos 17 reconocimientos, hay muchísimas oportunidades de aprender. Es un proyecto que a mí personalmente he de decir que me encanta, que está abierto a todo tipo de organizaciones y desde ONGs, empresas públicas, etcétera, y que sepáis que la innovación y que la transformación es fundamental, y os animo desde luego a todos a que desde vuestro trabajo y desde la concepción de vuestro... perdón, que creía que se me había cortado, desde vuestro negocio, que os planteéis no solo qué beneficios podéis aportar al planeta y a las personas, sino puede revertir también sobre vuestra actividad empresarial. Totalmente, Vanessa. Muchísimas gracias. Creo que bueno, ponen ahí por el chat muy bueno, informativo, y estoy totalmente de acuerdo. Animo a todo el mundo a que siga a Pacto Mundial en redes sociales, que bueno, que os informéis un poquito más. Creo que los ODS es algo que cada vez tenemos que tener más en cuenta, que lo estamos viendo, que como estamos funcionando ahora mismo, el sistema tiene que cambiar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dado la oportunidad de haber contado hoy contigo. Y al resto de los usuarios os comento, vamos a tener ahora una nueva sesión. Para todos los que estáis registrados, simplemente tenéis que ir a vuestro email y ahí tendréis el enlace de la próxima sesión. Y a todos los que no os habéis registrado pero queréis participar, va a aparecer enseguida un cartelito para que podáis, ahí lo veis, para que podáis conectaros. Vanessa, me despido de ti. Muchas gracias. Y bueno, nada, nos vemos todos los temas, nos vemos en 5 minutos para hablar de qué es la inversión de impacto y cómo acceder a ella. No os lo perdáis porque va a ser un panel muy interesante. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.